sistema nervioso tiene comunicación con el sistema digestivo y el sistema inmunológico se genera un 70% de su actividad en el sistema digestivo. Entonces es importante tener el sistema digestivo limpio. Por eso es que mucho, no sé si ustedes recuerdan, pero nuestras abuelitas nos daban como una purga de vez en cuando, o 1 o 2 veces al año. No sé si a alguien lo hacían, a mí me lo hacía mi abuela. No sé qué me daba hasta ahora, yo sé que me daba cloruro de magnesio, que es para que salga todo lo que está pegado en el intestino, y obviamente te produce un cuadro de diarrea breve. Entonces, el magnesio, como les decía la vez pasada, es importantísimo para el sistema nervioso. El magnesio, el potasio. También muchos psiquiatras recomiendan que para todos los problemas de salud, recomiendan el omega 3, el omega 6. Entonces, aquí les voy a mostrar que tengo un kéfir. Este es kéfir de leche. Quisiera saber si alguna de ustedes conoce el kéfir de leche. Yo lo conocí, bueno, yo conocí el que es de agua gracias a ti, Yadira, porque tú me compartiste una vez los probióticos y pues sí, fíjate que sí lo mantuve bastante tiempo y tomé y de cabal lo mantenía con agua y azúcar. El asunto fue que sí tuve un percance y se me empezó a arruinar y sí, o sea, sí me tardó bastante, o sea, sí lo tomé mucho tiempo y sentí que me ayudó bastante, pero sí, es un probiótico que hay que cuidar mucho, hay que cuidar bastante y hay que hacerle su mantenimiento y hay que cambiarle agua todos los días, hay que tomarse la agüita. Tratarlo de hacerlo todos los días y sí, es un proceso también de tener una rutina y una disciplina para tomarlo. Sí, lo que tiene el kéfir, digamos, de agua. Bueno, todos los alimentos fermentados tienen una colonia de virus, hongos y bacterias que son importantes para mantener la salud. La diferencia de kéfir de agua y kéfir de leche es que el kéfir de leche se hace con leche ya sea de cabra, de vaca, también se puede hacer con leche de coco, pero digamos no se usan los cultivos que le dicen tibicos, les dicen búlgaros. Y el kéfir de leche, aparte de la colonia de probióticos, tiene también mucho magnesio y tiene, ahorita se me fue, pero algo que es muy importante para los músculos, ¿verdad? También tiene vitamina B, que es muy importante para el sistema nervioso. Aquí tengo kéfir de agua, solo que este tiene panela, por eso es que está oscuro. Es una bebida fermentada, gasificada, ligeramente gasificada, que es una fermentación con unos cultivos, ¿verdad? Igual que los de leche se llaman tibicos o se llaman búlgaros, solo que esta obviamente solo se hace con agua, con azúcar o con panela. Y también aquí tengo unos vegetales que tienen sabor como encurtido, les puse incluso un poco de picante, y eso se fermenta solamente con sal. Le ponemos agua y le ponemos una sal marina, sal negra de río o sal rosada del Himalaya, es decir, una sal digamos que tenga propiedades más allá de la sal normal. Incluso la sal normal incluso tiene micropartículas de plástico. Entonces ahí vamos buscando lo que podamos conseguir
para hacer nuestros fermentos. También yo suelo hacer, ahorita no tengo, pero suelo hacer el chucrut, el kimchi, la kombucha, que son otro tipo de fermentos que nos van a ayudar a mantener la flora intestinal. ¿Por qué es tan importante la flora intestinal? Porque digamos, estos prebióticos y probióticos evitan que todo el intestino se irrite, haya una inflamación. La inflamación provoca dolor, provoca parálisis intestinal, no se puede hacer la digestión correctamente. Y también, y algo muy importante, es que cuando el intestino está irritado, gracias al cortisol que genera el estrés, el intestino pierde una pared que protege, la pared intestinal. Digamos que el intestino tiene unos vellitos. Es un tubito que tiene unos vellitos y esos vellitos van capturando los nutrientes de los alimentos, pero no dejan pasar los microorganismos patógenos como virus, hongos y bacterias. Pero si esta pared del intestino está tapada o está dañada por el cortisol, es como que si el cortisol fuera como un ácido, y si es un ácido, se acidifica el cuerpo, se debilita esta pared y después entramos en un cuadro como de gastritis, como de úlcera, de colon irritable, y eso quiere decir que nuestra pared intestinal está rota o está débil y está dejando pasar todos los patógenos, los hongos, virus y bacterias, y está contaminando nuestra sangre. De ahí que nos vienen todas esas enfermedades que llamamos psicosomáticas, que son el estrés, nos debilita el sistema inmunológico, nos debilita el sistema digestivo. En el sistema digestivo se produce la inmunidad del cuerpo. Si tenemos también debilitada la pared intestinal, ahí empiezan todas las alergias, todos los cuadros inmunodepresivos y digamos que toda nuestra salud va en picado. ¿Y cómo hacemos para gestionar toda esta activación del sistema nervioso? Lo podemos gestionar a través del intestino, comiendo muchos probióticos y prebióticos. Lo podemos gestionar a través de ejercicios que podemos hacer, de respiración, de meditación. Y hoy quisiera que hiciéramos uno acerca de la imaginación guiada, que es la técnica que se utiliza normalmente para bajar los niveles de estrés, de activar el sistema nervioso parasimpático, que lo utilizan, lo promueven mucho los psiquiatras específicamente, que es una relajación y una persona va guiando la mente hacia un viaje, digamos, un viaje en el interior y a la vez el exterior. Es decir, vamos y nos comunicamos con nuestras células, vamos y les damos cariño, les damos atención para que hagan su proceso normal y dejen de morir, por ejemplo, cuando hay una activación fuerte del estrés. Empieza el estrés oxidativo y a eso se refiere cuando la célula envejece y muere. Pero el proceso normal es una célula nace, se reproduce y muere. Si hay demasiado estrés oxidativo, quiere decir que la célula no le da chance de reproducirse, sino que nace y de repente se muere, y a eso ya le llamamos, en primer lugar, vejez. Empiezan a morir las células del cuerpo, y si se da en mayor cantidad, ya aparece un cáncer. Entonces, a mí me gustaría que opinemos un poquito qué les parecen estos temas que hemos hablado hoy, y si les parece, hacemos un ejercicio de imaginación guiada para que vayamos conociendo la técnica.
Si pueden activar su micrófono para comentar. Y se estaba cortando mi señal justo de último, entonces no escuché bien la indicación. Yadira, era solo comentar esto y si estamos de acuerdo con hacer la imaginación, ¿verdad? Así es. Ok. Pues en lo personal, creo que todo este tema de lo conectado que están los sistemas me fascina. La verdad no conozco nada de eso y entonces estoy aprendiendo. Tal vez mi duda es o no sé, no sé cómo plantearla, pero mi duda es un poco como desde qué ángulo debemos abordar los problemas, si es como intentar como desde más como el lado psicológico, psíquico, trabajar el estrés para que como sus niveles de estrés o intentar trabajar más a este nivel que nos está indicando cuidar el sistema digestivo y todo, o sea, como que me imagino que el punto es que se complementen, ¿verdad? Y que hay que trabajar todo. Pero sí, aquí aprendiendo mucho. Muchas gracias. Sí, hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, lastimosamente con animales, pero igual hay mucho que decir sobre los experimentos con animales. Pero un experimento relacionado con el estrés tiene que ver con que a unas ratitas que estaban muy bien desinfectadas, bien liberadas de toda contaminación, las pusieron en 2 cajones. A unas les ponían un estímulo estresor poniéndoles descargas eléctricas en la colita. Y la ratita quería como liberarse, quería defenderse, quería huir y no podía salir de esa caja. Entonces recibía constantemente el estímulo estresor de dolor con una descarga eléctrica y ella no tenía cómo liberarse. De repente y con el tiempo activó el estrés crónico y de manera que ella ya no se defendía. A eso en psicología le llamamos indefensión aprendida. Ella ya no se defiende, ya no trata de huir, se resigna a su muerte, a soportar el dolor porque es el único camino. En la otra cajita tenían ratitas que igual les daban descargas eléctricas, pero a estas ratas en un principio les instalaron una palanquita, la cual si movían la palanca, cuando recibían la descarga cesaba. Es decir, ellas podían tener el control sobre el estímulo estresor. Iban y cada vez que se les daba una descarga, rápido corrían a mover la palanquita para desactivar el estímulo estresor. Después, lo que hicieron fue quitarle la palanquita a las ratitas que sí la tenían y observaron qué pasaba. Lo que pasó es que al recibir la descarga, la ratita simulaba que tenía la palanca y el mismo hecho de simularlo con el cuerpo, activar la palanca, hacía un efecto placebo en el cerebro y desactivaba la respuesta de estrés. Ya no la respuesta, ya no el estímulo amenazante, es decir, no cortaba la descarga eléctrica, pero su cuerpo y su mente eran como engañados y ellas sentían alivio y desactivaban su respuesta de estrés. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tu mente crea este efecto placebo, tú desactivas tu estrés a nivel corporal, aunque el estímulo estresor continúe. Por ejemplo, estamos en pandemia, en confinamiento, y que el virus y que no sé qué. Bueno, eso no lo podemos controlar, a menos de que nosotros seamos expertos en eso. Entonces, la amenaza sigue. Hay amenazas en que hagas tú lo que hagas, no depende de ti. Entonces, lo único que depende de ti es la respuesta que tú des a ese estímulo. Si tú activas en tu mente la idea de desactivar el mecanismo del estrés, entonces tú lo logras y recuperas tu bienestar. Ahora, si por ejemplo, debemos como cuidar varios cuadrantes.
no simplemente la imaginación guiada para activar tu cerebro, anclar tu cerebro en este efecto placebo, sino que a través del intestino, por el intestino que se paraliza con el exceso de cortisol y debilita la pared intestinal y ya no hay absorción de nutrientes. Entonces, si tú, aparte del ejercicio psicológico, activas toda una barrera de protección en tu intestino, esto va a hacer que tus niveles de estrés automáticamente disminuya o desaparezca. También aquí tenemos que identificar las emociones, porque una respuesta de estrés automáticamente es una respuesta generalmente de miedo ante el estímulo estresor o ante el estímulo amenazante. Entonces, en la imaginación guiada también es necesario trabajar la activación del miedo. No es de negarlo porque la amenaza está ahí, pero sí es de decir, bueno, si el miedo me baja mis defensas, entonces yo controlo el miedo. Sobre mí decido yo. Es autoafirmación, autocuidado, autoestima. Decir, bueno, sobre mí decido yo, el miedo no me va a vencer y hago esto y esto y esto para afrontarlo. ¿Qué es afrontarlo? Bueno, tomar todas las medidas necesarias, por ejemplo, con respecto al virus, las medidas de higiene, las medidas de nutrición, y tomar la omega 3, omega 6, el magnesio, el potasio, todos los nutrientes que necesita el cuerpo. Entonces yo estoy afrontando activamente el estímulo agresor. Cuando lo afronto activamente, el nivel disminuye, porque también hay un afrontamiento evitativo, que es cuando yo decido hacerme de vista gorda y decir, aquí no está pasando nada, que mejor olvidémoslo. Nos distraemos con todo tipo de distracciones, con videojuegos, con drogas, con mucha, tecnología. Modos de distracción hay muchísimos, porque eso es lo que el capitalismo hace. Nos tiene como zombies ahí frente a la manipulación de los medios. Entonces, si aparte de eso tú gestionas tus emociones potencialmente negativas, porque realmente en su origen son buenas, porque te protegen el miedo, el enojo, la rabia, la tristeza. Son protectoras en ciertas circunstancias, pero cuando no la necesitas, la debes liberar, dejarlas ir. Y para eso también sirven las técnicas de meditación. Entonces, ¿cómo afrontarlo? Es por las 3 vías, por lo psicológico, por lo social, por lo físico. Por lo social, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos con alguien que nos ama, que nos comprende, que nos escucha, estamos liberando en el cuerpo una hormona del amor que se llama oxitocina. La oxitocina nos prepara para una relación social amorosa, respetuosa. Y si no liberamos oxitocina, no nos sentimos protegidos, y mucho del estrés es no sentirnos protegidos. En la imaginación guiada también creamos un ambiente de seguridad interior que nos va a proteger incluso de que todos esos estímulos negativos o esos eventos amenazantes se nos conviertan después en un estrés postraumático, que es un estrés elevado a la máxima potencia, donde se nos dificulta la vida por completo. Ya no podemos hacer una vida normal, ya no podemos enfrentar ninguna amenaza, es decir, perdemos el control por completo del cuerpo y de la mente. Y para no llegar a este colapso, necesitamos hacerle frente de todas las maneras posibles a este estímulo amenazante o al efecto que este estímulo amenazante tiene en mi cuerpo y en mi mente. Entonces la respuesta es todos los frentes, desde lo probiótico, desde la nutrición, desde lo psicológico, desde lo social,
todos los frentes deben estar cubiertos. Yadira, yo tengo una duda. Bien. La somatización, ya nos indica que ya hay un estrés crónico o cuándo es que se empieza a como ya a somatizar, como en qué nivel de estrés estamos cuando ya pues pasa a un nivel físico. Uh-huh. Y también cómo se puede trabajar esa somatización, porque digamos, a mí pues me pasa, yo somatizo muchísimo, ¿verdad? Demasiado. Y siento que ya tuve como un proceso y que pues obviamente el proceso nunca acaba, pero siento que ya tuve un proceso bastante importante que me hace ser consciente algunas veces de las cosas que pienso y que me causan cierto malestar, pero la somatización sigue, ¿verdad? O sea, tal vez tengo como ya un control sobre mi psique, digamos, pero la somatización siempre está presente, aunque tal vez yo ya no me enganche en un problema, o aunque tal vez yo, pues, al nivel psicológico ya estoy un poco mejor. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, también hay algo que le voy a contar, pero sí les conté acerca del estudio que se hizo con mujeres embarazadas, ¿verdad? Acerca de lo que se habla ahora del estrés postraumático generacional, que no solamente es psicológico, no es solo es arquetípico, histórico, también es biológico, porque se han hecho siempre estudios, como por ejemplo a unas ratitas, hacerles temer, por ejemplo, el olor a la flor de cerezo. Les da un estímulo agresor y les ponían el olor a cerezo, tanto que la rata, digamos, vinculó el aroma de la flor a el dolor que le producía el estímulo amenazante. Entonces, eso modificó sus genes, eso se llama epigenética, cuando nuestro ADN cambia la información que tiene por otra en relación a su ambiente. Entonces, las hijas y las nietas de estas ratas que fueron traumatizadas intencionalmente con un estímulo amenazante, estresante extremo, nacieron ya con este miedo o este terror al olor de la flor de cerezo. Es decir, tenemos mucha herencia biológica, por eso es que ahora se habla de la biodescodificación, que tiene que ver con estos procesos de decodificar la herencia genética, espiritual y psicológica que podemos tener de las generaciones pasadas. Y como tú dices, soltarlo, digamos, no ser fiel a situaciones que nos perjudican la salud, pero que vienen de generación en generación y que alguna vez se tiene que romper el círculo para empezar a tener mejor salud. Si tú, por ejemplo, aprendes a controlar, a estar mejor, a cuidar tu salud, si tú tienes hijos de aquí a 5 años, tus hijos ya van a traer esa carga genética de poder, de fortaleza frente al estrés y frente a las adversidades de la vida. Entonces, tú me decías cómo desactivar la respuesta psicosomática. Primero tenemos que investigar y practicar mucho lo que es la gestión emocional. Creo que también Pili nos habla un poco de este tema de cómo gestionar las emociones, porque las emociones son químicas. Igual que el estrés genera cortisol, glucocorticoides, así la tristeza, así el enojo, así la frustración, todas las emociones son químicas. Y cuando tú te haces adicta a una emoción, por ejemplo, una persona que todo el tiempo está enojada, es adicta a las hormonas del enojo. Está enganchada, tiene que desintoxicarse del enojo. ¿Y cómo lo hace? Activando sus emociones de paz, de tranquilidad, de serenidad, porque son contrarias. Si tú tienes mucha paz, tienes menos temor. Si tienes mucho amor, tienes menos desamor. Es decir, son totalmente opuestas y no pueden convivir estando 50-50.
tiene que estar una por encima de la otra, y si es la positiva, la saludable mejor. Entonces tenemos que aprender gestión emocional. Lo aprendemos conociendo la teoría de las emociones. Digamos, ¿qué me hace enojarme? O a veces no es intelectual, no puedo saber intelectualmente cuando me enojé o cuando tengo miedo. Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de prevención de violencia. La violencia más perversa que generan los perversos narcisistas, los psicópatas y sociópatas, donde sus víctimas son controladas, manipuladas como que si fueran títeres. Y eso es porque ellos tienen un mecanismo de control mental que es este de las ratas, donde le doy un estímulo altamente estresor, una amenaza, un golpe, un grito, etcétera, y al momento les doy un mecanismo para que liberen ese dolor. Es decir, con una te acaricio y con otra te pego. Eso se llama condicionamiento operante, donde se condiciona a la víctima para que active un mecanismo de indefensión aprendida. Pero cuando hemos estado cerca de agresores desde que nacimos, inconscientemente ya detectamos el peligro. Pero cuando, digamos, imagínate, a mí me pasó que sufrí estrés postraumático por un acoso laboral. Tenía un compañero que después fue mi jefe, que era un psicópata, y lastimosamente psicólogo, y psicólogo con maestría en psicología social también. O sea, los psicópatas están en todos lados y buscan el poder, ¿verdad? Entonces hay que identificarlos, y son tan camaleones que tú no te das cuenta que esa persona que admiras, que te gusta estar cerca de ella porque es divertida, porque es alegre, tiene una agenda oculta de abuso, de manipulación, de aprovechamiento, de destrucción del otro por puro placer. Entonces, como son camaleones, se ponen una máscara de buenas personas, tu razón a veces no lo reconoce, pero tu instinto sí, tu intuición. Y de repente se acerca esa persona que tú tienes una idea de ella, que es buena, que es simpática, que es agradable, que es honesta, pero tu corazón se acelera, tu respiración cambia, empiezas a sudar y no sabes por qué, porque tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe que hay peligro, que tu mente no lo detecta. Entonces, esto es importante en la psicosomática, porque a veces le damos mucha importancia a lo racional, a la mente. Y mucho de nuestra vida física, psicológica, no es racional, es emocional. En la medida que tú vas activando tu intuición, vas activando el escuchar a tu cuerpo por mínimos estímulos que tú sientas, cambios, incluso de repente sentir cuando se te activa la pupila, que cuando se acerca un estímulo amenazante generalmente se activa la pupila, se hace más grande, y la persona abre los ojos como en un rostro marcado por el susto, por la sorpresa. Cuando tú sientes que has hecho ese gesto de sorpresa, inmediatamente tu cuerpo lo sabe si es una sorpresa positiva o si estás corriendo peligro. Pero de repente decimos, no, si este es un colega, he trabajado en la misma institución por 10 años, no puede ser que mi cuerpo reaccione así, este no puede ser un agresor, lo niego por completo, y llegan las últimas consecuencias hasta que tú te das cuenta que estás en un proceso de violencia psicológica, de sometimiento, de maltrato, pero no podías nombrarlo porque no había llegado a la corteza prefrontal, que es el área lógica. Tu cuerpo lo estaba experimentando todo este abuso, lo estaba reaccionando, lo estaba gritando, pero tú no te diste cuenta hasta que lo nombras. Alguien te da una luz, escuchas una conferencia, escuchas un testimonio, lo lees y dices, pero si esto es lo que me pasa a mí, no estoy enferma de gravedad, no me está dando cáncer, no me va a dar un infarto, no me va a dar un derrame. Aquí lo que está pasando es que tengo un agresor perverso cerca. Y esto es lo que yo estoy respondiendo, ¿verdad? Mi cuerpo está bien, es sabio, me está cuidando y me está diciendo, por aquí no, este no es el lugar.
esta no es la persona, ¿verdad? Tienes que alejarte de ella. Pero si no escuchamos al cuerpo, más allá de la razón, no le ponemos atención, no enfocamos nuestra atención amorosa y compasivamente hacia nosotras mismas, con total aceptación. O sea, se puede amar incondicional, pero solo a ti mismo. Los demás sí tienen condiciones. Si me dan, les doy. Si me aman, les amo. Si me respetan, les respeto. Si se comunican, me comunico. Ahí sí tienen que haber límites. Pero conmigo misma no, ¿verdad? Conmigo misma debe ser incondicional la autoaceptación, el autoamor, la autocompasión, el autocuidado. Tiene que ser desde adentro, ¿verdad? Desde lo más profundo, y por eso la meditación nos ayuda, porque vamos a un nivel diferente de conciencia. Cuando meditamos estamos, digamos, cuando estamos despiertos estamos en un nivel de conciencia, y cuando meditamos estamos en otro nivel de conciencia. Ya estamos lo que llamaban en psicología Freud el inconsciente o el subconsciente. Y el subconsciente es el lenguaje de nuestro cuerpo, el mensaje de las células. Ese es el inconsciente. Gracias, Yaira. Yo tengo una pregunta, Yadira. No sé si me escuchas, ¿sí, verdad? Sí, sí, te escucho. Ahí me acordé también que tú hablabas de la sombra, y eso es muy importante. Si quieres, haz tu aporte y después doy mi pequeño comentario acerca de la sombra. Que te quería pedir si podías repetir el nombre de estos, digamos, traumas que se heredan generacionalmente por el condicionamiento. No recuerdo si tenía que ver con hipogenética o algo así. No sé si es así, o me lo puede repetir el nombre. Eso, y la otra es si pudieras ampliar un poco. A mí me interesa entender y ampliar si el tema de la autorregulación tiene que ver con lo que estamos hablando, y si realmente el ser humano es capaz de autorregularse, obviamente, no, tal vez no obviamente, pero supongo que en algún momento sí va a necesitar alguna ayuda externa, pero sí hay momentos o hay condiciones donde sí el cuerpo puede, o el ser humano puede autorregularse por sí mismo, ¿no? No sé si esto es así, y si de ser así, no quisiera como malinterpretar que se refiere a reprimir las emociones o a negarlas, sino más bien a entenderlas a través de herramientas como las que tú nos estás dando. ¿Y es así el concepto, si lo entiendo bien así, o es que realmente el autorregularse no en realidad es un mito, o en realidad no es tan así? Si pudieras explicarnos un poco esto, y eso, gracias. Sí, la regulación, por eso se llama auto y regulación, porque sí lo puedo hacer a través de la comida, los alimentos sanos, a través de la gestión emocional, a través de la interpretación de mi vivencia cotidiana. Si estoy bajo estrés, ¿qué es lo que me parece o que mi mente y mi cuerpo está sintiendo o interpretando como amenazante? Porque un estímulo, para que sea amenazante o para que sea potencialmente dañino, no necesita ser consciente. Lo que les decía, que la conciencia o la razón no precisamente está conectada con el sentimiento. Entonces, con el ejemplo que di acerca del agresor, mi mente me dice, esta es una persona buena, pero mi corazón y mi cuerpo reaccionan tratando de defenderse. Entonces, la autoobservación me dice,
aquí está pasando algo que mi cuerpo está interpretando como amenazante. Y empiezo a hacer una lluvia de ideas, incluso le pregunto a la almohada, esos ejercicios funcionan mucho. Antes de acostarme, le hago una pregunta a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu y me la responde. A veces a la primera noche, a veces necesito más noches a través de los sueños, a través de sensaciones, a través de pensamientos, a través de otra persona que se aparece, como que si fuera el forastero que habla en este libro Clarissa Pinkola Estés, de Mujeres que corren con lobos. Ese forastero que me ayuda, que me apoya, que me acoge, me protege, cuando yo necesito ese apoyo social. Mucho en la gestión de estrés se habla del apoyo social, porque te hace sentir segura, y sentirse segura es contrario a una respuesta o a un estímulo amenazante. El estímulo amenazante me hace sentir insegura, me hace sentir miedo, terror, pánico, y estoy con una persona que me da atención, me cuida, me protege, me atiende, y yo también a esa persona hay una mutua relación de amor. Entonces me siento segura, y sentirse segura cura el estrés, cura el trauma. También en estos ejercicios de imaginación guiada hacemos unos ejercicios para encontrar ese lugar seguro dentro de mí y hacer anclajes. Anclajes se llama de hacer como una memoria física corporal, donde yo le estoy diciendo a mi cuerpo, como la ratita cuando imaginaba que apachaba la palanca, se desactivaba su terror, su miedo y su dolor frente al estímulo amenazante. Mi cuerpo, con un toquecito, con una caricia que yo le pueda hacer, puede activar esa respuesta de placebo para desactivar el miedo, el terror, la angustia, el dolor, ¿verdad? Y con respecto a lo que tú me contabas de lo que tú decías en la sesión anterior acerca de la sombra, cuando tú lo mencionaste, bueno, ya estamos por acabar, pero sí me pareció interesante porque las sombras son esos aspectos que hemos negado de nuestra personalidad. Y por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta, que yo hice muchos de esos ejercicios que se plantean ahí, que se llama Encuentro con tu sombra, donde hay muchos psicólogos de la línea de Jung, de Carl Jung, donde plantean ahí sus ejercicios. Y a mí me estaba pasando que cuando estaba estudiando la licenciatura en la universidad, tenía un conflicto con una compañera donde sentía tanta rabia al verla, pero tanta rabia que sentía que se me iba a salir el hígado cuando la miraba. Eso es una proyección, cuando tus emociones son muy fuertes, ¿verdad? Muy fuertes y no tienen lógica, aparentemente, ¿verdad? Tú dices, pero si esta persona no me ha hecho nada, somos compañeras, somos amigas, o por lo menos hacemos trabajos juntas, estamos en el mismo grupo. Entonces, ¿por qué esta persona siento que me arranca el hígado cuando la veo? Eso es una proyección de la sombra. Y entonces, al leer este libro y al hacer los ejercicios, hay uno donde se plantea, bueno, ¿qué es lo que más te molesta de las otras personas? Porque obviamente eso genera una altísima carga de estrés, en no saber qué te pasa o qué pasa frente a las otras personas, y por qué tú sientes o piensas o se te activa tal cosa en el cuerpo cuando estás cerca de una persona. Entonces yo hice ejercicio y me di cuenta que esta persona era sumamente envidiosa. O sea, cada vez que alguien notaba que era muy bueno en algo, que tenía una habilidad, que tenía una fortaleza, o incluso un recurso físico, que tenía carro, que tenía unos zapatos, un buen vestido, etc., esta compañera hacía unas caras y hasta sentía que se ponía verde, de envidia, el verde relacionado con la envidia. Y entonces dije, pero ¿por qué que esta persona envidiosa se presente frente a mí, me desequilibra tanto? Algo tiene que haber. Entonces empecé a hacer un listado acerca de qué cosas envidio yo de los demás. A ver, ¿verdad? Bueno, es que
las otras compañeras son muy lindas físicamente, son muy activas, no tienen miedo de hablar en público, son muy cariñosas, demuestran su cariño, su amor, su afecto, y yo no puedo. Bueno, en esa época era muy inhibida, o sea, no podía ni abrazar, ni dar cariño, ni nada. Entonces yo envidiaba esas habilidades y esas fortalezas que tenían esas compañeras. Obviamente, muy contrario a lo que pasó con esta compañera, yo jamás planifiqué hacerle daño a la otra persona para que se sintiera mal, para que dejara por de lado sus habilidades, sus fortalezas, o para que perdiera algún recurso físico, para que perdiera sus amigos, cosa que ella sí hizo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando hay un efecto sombra, es cuando esa parte negada de ti misma se proyecta frente a otra persona que a su vez es muy posible, como en este caso, que también tenga esa parte de sí misma negada. Entonces las dos sombras, como inconscientemente, se pelean, ¿verdad? Se proyectan mutuamente. Obviamente quien puede gestionar la incomodidad de aceptar la sombra puede superarlo y puede mejorar. Pero la persona que no tiene esta capacidad no va a poder. Una pregunta. Entonces la sombra sí genera mucho estrés. Uh-huh. Uh-huh. Con eso que dices, ¿sí? O sea, la proyección, digamos, de la sombra se refiere a que en la otra persona puede haber una actitud o una emoción que la puedo tener yo. O sea, tendría que ser la misma emoción o también puede ser que haya otra emoción que me moleste a esa persona, aunque no sea la sombra fuerte que yo tenga. No sé si me explico. O sea, Sí, no sé si es un espejo literalmente de la emoción. O sea, si es el mismo, tiene que ser, sí, digamos que si yo lo que veo si lo que yo veo en la otra persona es envidia y eso me emociona y me activa todas estas emociones tan fuertes, es porque yo también tengo que trabajar un tema de envidia. ¿Tendría que ser así, literalmente? Sí, existe un mecanismo de defensa. Uno es la negación, otro es la proyección. Y hay varios, ¿verdad? Deberíamos como ver qué mecanismo de defensa es el que se está interponiendo entre esa capacidad que yo tengo de gestionar lo que pasa dentro y lo que pasa fuera de mí. Entonces, también existe la sombra dorada, que le llaman, cuando tú niegas aspectos positivos de tu personalidad. Por ejemplo, que tú eres una persona muy compasiva, pero como tu compasión te llevó a una situación de abuso, es decir, un agresor se te presenta con la cara de necesitado o necesitada, y tú con tu empatía te acercas y ya te entra en el mecanismo de abuso. Entonces empiezas a negar esa parte buena de ti, esa parte, digamos, que se acerca a los demás para ayudarle, la parte compasiva. La empiezas a negar y dices, no, ahora soy de piedra y ahora a mí me importa el mundo, me importan los demás, ahora solo yo existo. Empieza una egosintonía. Entonces puede ser que la sombra se proyecte hacia un aspecto negativo o hacia un aspecto negado positivo. Entonces las personas compasivas, amorosas, me dan náuseas, ¿verdad? Porque yo negué esa parte de mí. O sea, esa sería una sombra dorada, dice. Cuando niegas la parte positiva de tu personalidad, es una sombra dorada. Como el complejo de Jonás, que le llaman, ¿verdad? Que se esconde para no desarrollar sus habilidades, sus destrezas. O sea, que puede ser de que no me moleste solamente algo negativo de la otra persona,
sino también algo positivo porque es algo que yo me negué a mí misma. Ok. Y es mucho que se proyecta la sombra dorada en esto, porque generalmente vemos en los demás tantas habilidades, tantas destrezas, tantas virtudes, pero cuando te toca nombrar las tuyas, pues no se me ocurre nada, pues no me viene nada a la mente. Ahí estás negando tu sombra dorada. Gracias, Yadira. Sí, entonces para hoy les pregunto o les puedo hacer un video con el ejercicio, porque no sé si están disponibles ya porque ya llevamos 1 hora y media. Les grabo un video con el ejercicio y se los puedo mandar el link, de subirlo a YouTube y mandarle el link para que puedan hacer el ejercicio con más calma y en un tiempo que ustedes dediquen para eso. Eso me parece bien a mí. Me gustaría tenerlo también de referencia para el futuro, para seguirlo practicando. Sí, también pienso en el sonido, que a veces se entrecorta y no tenemos fluidez en el sonido y eso puede ser que nos desconcentre. Sí, yo estoy de acuerdo también, para tenerlo ahí como apoyo. Por mí también está bien, Yadira. Solo Entonces, quería preguntarte también si tú nos podrías enviar alguna, no sé, alguna lectura como sobre el estrés, no sé, la verdad, si hay algo como para como seguir empapándose al respecto, ¿verdad? Porque creo que es un tema bastante amplio, ¿verdad? sí, tengo muchos libros. Tengo algunos de este psiquiatra Rojas que me parece interesantísimo porque él tiene un enfoque muy global, muy holístico, muy integral. Y también tengo uno que es cómo curar el estrés postraumático por vía sensoriomotriz, ¿verdad? Que son todos estos ejercicios de activación del cuerpo que vamos a hacer para desactivar el estrés. ¿Cómo curar el estrés vía al? Gracias. El estrés postraumático. ¿Alguna lectura recomendada, Yadira, o algún material que tengas para ahondar más en este tema de las proyecciones y las sombras? Sí, yo creo en la biblioteca de Canil creo que vi este libro que les hablé sobre la sombra, pero voy a ver si lo tengo digital porque de teoría junguiana tengo muchos. Entonces voy a ver si lo tengo aquí en mi escritorio y les mando el link de Drive para que lo puedan tener. Yo ahí encontré un link, yo creo que es ese, no estoy segura, Yadira, tal vez tú lo revisas y nos confirmas. Lo envié en el chat, yo creo. Uh-huh. Encuentro con la sombra. Sí, ese se llama ese libro que mencioné, que tiene esos ejercicios muy prácticos. No se te escucha. Sí, encuentro tus sombras en el libro. Y cuanto, por ejemplo, con los mensajes del cuerpo y el tema del abuso, de la violencia psicológica, también se puede encontrar cuando se habla. Se escucha entrecortado, Yadira. Sí, ese es el libro con tu sombra. Hay ejercicio muy práctico. Se escucha bien entrecortado. Tal vez Yadira si quita su video. Bueno, ahí estamos. Sí, Está ese ahora. libro Encuentro con tu sombra, ese es. Ay, gracias por recordarme. Sí, me distraigo con las preguntas y los temas. Uh-huh. Gracias. Entonces, sí, y por ejemplo con los fermentos los podemos aprender a hacer. Si en algún momento nos reunimos físicamente,
yo puedo incluso darles un taller acerca de los fermentos que yo he aprendido a hacer, digamos, cómo se pueden hacer gaseosas naturales con el suero de la leche fermentada, con los típicos, con el kefir de agua, cómo hacer los fermentos con sal. Y hay en Facebook un grupo que se llama Kefir 502, donde comparten los cultivos de leche, de agua y también los de kombucha, ¿verdad? Que también es una bebida fermentada a base de té negro o té verde, que podemos darle sabor y hacer también gaseosas naturales con estos fermentos. En canales de YouTube también hay un canal que yo sigo que me gusta mucho que se llama Yo Soy Fermentista, y la chica pues enseña de todo y ahorita tiene hasta un curso de cerveza artesanal, que es como fermentar, digamos, para hacer cerveza y que a su vez sea una cerveza saludable y probiótica. Y Adira, ¿cómo se llamaba la página en Facebook que dijo del grupo? Kefir 502, kefir con K. Igual, por ejemplo, con el kefir de leche, yo hago mi queso. Solo lo pongo en un filtro de café para sacarle el suero. Y ya le pongo un poquito de condimento de sal o de alguna especie que yo quiera y ya queso probiótico. Ese kefir de Entonces leche, también temas que pueden buscar. perdón, ese kefir de leche, ¿dónde se puede conseguir, Yadira? Aquí en Kefir 502 te pueden compartir los cultivos, que son iguales a los que yo te compartí de agua. Son los que son blanquitos porque se alimentan de leche, de la glucosa. Entonces tienes que alimentarlos con leche entera. Si les pones leche descremada, se van desmejorando y se mueren, porque ellos se alimentan de esa parte de la leche, ¿verdad? Digamos, ese se puede, alguien que es alérgica a la lactosa, ¿cómo sería ahí? O mejor los de agua, o seguir con los de agua. Sí, como los cultivos se alimentan de la lactosa, entonces si tú la dejas fermentar perfectamente hasta que está totalmente separada la parte dura del suero, se mira ahí transparente la parte del suero, entonces ya está totalmente fermentada, ya no tiene lactosa, ya se alimentaron los cultivos de ella. A mí me llamaba la atención por el tema de que se puede hacer queso, ¿verdad? Con eso, con el que es de leche. Lo que tú mencionabas. Incluso con eso puedes hacer tus los smoothies. Pones a congelar la fruta y luego lo licúas con el kefir, que tiene más o menos un sabor a yogur y es deliciosísimo. Y le agregas 2 cucharadas de chan, que eso le da todo un complejo vitamínico fuerte, incluso tiene mucho magnesio también. Entonces ya lo complementas muy bien. Y ahí en esa página estoy viendo que venden como el litro de kefir. Si es confiable eso, Yadira, tú has comprado, vendido en esa página. Fíjate que no, la administradora es la que vende su kefir, pero los nutricionistas que saben de esto y los psiquiatras recomiendan, también los médicos naturópatas, que tú, si lo vas a comprar, le compres a varios proveedores. ¿Por qué? Porque los cultivos que yo tengo se alimentan de un tipo de leche, un tipo de temperatura,
un tipo de cuidado que yo les doy y obviamente otra persona diferente. Entonces, los cultivos, la microbiota es diferente de cada kefir, de cada productor. Entonces dicen, bueno, mire, yo consumo una taza de kefir de tal productor tal día, del otro productor tal día, del otro tal día. Es decir, ir combinando para que tu cuerpo también tenga más gama de los probióticos. Y por ejemplo, yo que lo fabrico yo, le comparto a todos mis familiares, amigos, vecinos. Entonces, a veces nos compartimos. Mira, yo hice una gaseosa natural de cúrcuma con jengibre y te traje aquí una tu botellita. Y la vecina me comparte lo que ella hace y así estamos como nutriéndonos mutuamente, ¿verdad? Es una alimentación consciente y una alimentación que también te provee de una relación social, digamos, sana y de comunicarte con las otras personas. Es toda una comunidad. Exactamente, sí, así como son comunidades de miles y millones de bacterias, hongos y virus en los probióticos, así también mientras más personas participan en este tipo de alimentación, mejor salud tenemos todas. Entonces, creo que ya vamos concluyendo. Era estimada de 1 hora y media para la sesión y también por los inconvenientes del sonido y todo eso se siente un poco tedioso. No por lo que compartimos, sino por estos medios digitales. Entonces me comprometo a que esta semana yo les grabo el ejercicio, lo subo a YouTube y les mando el enlace por correo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, Yadira. Sí, genial. Muchas gracias, Yadira, y gracias por todo lo que nos compartiste hoy. De acuerdo, entonces les mando muchos abrazos. Muchas gracias por compartir este espacio y bueno, nos vemos para la siguiente sesión. Y igual les voy a mandar la presentación, que ya no la seguí compartiendo igual porque se traba un poco, está muy lento el sistema. Entonces les voy a mandar la presentación. Sí, por favor, por favor. Gracias, Bueno, feliz de noche, acuerdo, un saludo entonces, a todas. feliz noche. Gracias, nos vemos, feliz Un autoabrazo. Perdón que hoy no tengo cámara, pero un saludo a todas, un abrazo. saludo, que tengan una bonita semana. Chao, chao. Adiós. Chao.